Bien, ok, pues les mando un cordial saludo donde quiera que se encuentren y que lo reciban en el momento, pues preciso, puede ser de día, de tarde o de noche, pues que es un placentero saludo hasta lo más íntimo de su hogar y lo más íntimo de su persona le estamos saludando. Recuerde, soy Walter, ¿verdad? El que le habla de la vida real, ¿verdad? Una vida ordenada, pues este día de hoy, el segmento, pues vamos a hablarles algo respecto al miedo, ¿verdad? Cosa que, pues, como ustedes pueden ver, en la mayoría de nosotros de la cultura latina, hispanos, eh, pues nuestros padres, para poder controlar aquel instinto de que nosotros tenemos de que Dios nos ha podido dotar, por ejemplo, el llorar, ¿verdad? O el instinto ese que se va desarrollando poco a poco, como la ira, ¿verdad? La soberbia. Nuestros padres, lo poco que ellos podían, pues, concebir para podernos calmar esas situaciones que íbamos desarrollando poco a poco, en nuestra niñez, que decían nuestros padres, nos influían un poco de miedo. Quieras o no, ellos influían para que la persona se fuera creciendo con un poco de miedo. Por ejemplo, pues cuando usted empezaba a llorar porque no le daban un juguete, qué sé yo, ¿verdad? Y empezaba a hacer aquellos desmadres de niño y le decían, mira, si no te calmas, ya va a venir el gato. Por ahí viene el gato. Y sí, porque los padres alcanzaban a descubrirle al pequeño, ¿verdad? En aquella época, que el niño le tenía miedo a un gato, le tenía miedo a un ratón, le tenía miedo a una cucaracha, a una rana, a un sapo, qué sé yo, a un pichete, lagartija, como le llaman, o sea, siempre influía en eso. Ellos buscaban los padres para calmar y pues no, cuando querían consentir a la persona, ellos pensaban que de esa manera lo iban a hacer para no maltratarlo físicamente. Le decían, mira, si no te calmas ya voy a llamar el gato. Y por allá aparecía el papá, tal vez solo hacía la mamá, ¿verdad? Y por allá aparecía el papá haciéndole la situación del gato, decía miau, el papá, entonces el niño se quedaba asustado y pues ya el niño se calmaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque iban desarrollando el miedo hacia el niño poco a poco sin darse cuenta, ¿verdad? Que a la altura de la edad avanzada, pues el niño iba creciendo con esos miedos. No esperaban que el niño descubriera el miedo por sí solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hemos venido creciendo con ese miedo y con ese miedo. El caso es que el miedo se ha apoderado de nuestro ser hasta cierto grado, ¿verdad? Y nosotros y no nos hemos dado cuenta, pues. Pero donde venimos con esto del miedo y aún así todavía no nos seguimos dando cuenta que el miedo se ha apoderado internamente de nosotros. Entonces, cuando la persona, ¿verdad?, quiere desarrollarse a sí misma, eh, y viene otra persona, un amigo, que sé yo, le cuenta, le comenta, le hace plática respecto a un proyecto que quiere desarrollar, ¿verdad? Y viene una persona, la otra persona que le contó, le platicó, ¿verdad? O le comentó, qué sé yo, se llena de un poco de envidia, porque bueno, pero y esta o este que... Y yo, pues, yo no he hecho nada y esta ya está pensando. Entonces, la otra persona tiene una estrategia grande para no dejarla desarrollar y mantenerla siempre sumida ahí. Le dice, mira, le dice, le voy a contar, le inventa cualquier problema que le puede suceder, ¿verdad? O sea, viviendo una consecuencia que aún todavía
ni se ha desarrollado el proyecto, pero ya le mencionaron, ya le enumeraron las consecuencias y ya lo mortificaron y lo apagaron. ¿Por qué? Porque está lleno de miedo. Les voy a contar una experiencia. Yo, ¿verdad? Cuando yo comencé pues a ordenar mi vida, ¿verdad? A ver la claridad del sol, la claridad de la luz, ¿verdad? Cuando empecé en el camino, ¿verdad? Correcto, pues en el camino espiritual. Por ende, se me van desarrollando los instintos, ¿verdad? Se me van despertando los instintos pues debo de mantener porque pues nosotros naturalmente nacimos con instintos naturales y uno de los instintos es pues buscar protección, tener techo, ¿verdad? Un instinto material, ¿verdad? Pero no es un instinto, el problema es que nosotros el instinto material lo desenfocamos o lo hacemos de una manera no agradable y lo desarrollamos malsanamente y nos va mal, nos pierde la razón, nos deja, ya deja uno de ser humano, sino que ya deja de ser un materialista, ¿verdad? En sí, entonces, ¿qué pasa? Porque ese instinto está mal desarrollado, pero cuando usted el instinto lo desarrolla conforme al espíritu que se le ha dado, conforme a lo natural que se le ha dado, ¿verdad? Pues logra triunfar, logra vivir bien, en armonía, en alegría. Entonces, ¿qué pasa? Se me van desarrollando estos instintos, ese instinto ya de lo material. Y sentí la inspiración de que yo quería tener algo mejor, ¿verdad? Diferente. Y pues me proyecté en ¿cómo se llama? En un proyecto de una granja avícola, ¿verdad? Entonces, yo estaba en una agrupación del cual pues recibía muchos seminarios, consejos, ¿verdad? Para poder crecer mental, espiritualmente, ¿verdad? Y físicamente, estar bastante bien, saludablemente. O sea, pues el programa es muy educativo, el programa es muy educativo, ¿verdad? Y de mucho provecho. Entonces, pues habíamos diferentes clases de personas, de diversidad de mentalidad, y yo expuse pues lo que tenía, pues en armonía, y sentía un grado de alegría porque pues yo sentía que iba a hacer esto. Claro, tenía a mis hijos en procesos de crecimiento y yo quería darles una mejor oportunidad, mejor vida, de manera que ellos no se maltrataran, ¿verdad? De que no se les fuera difícil la vida. Entonces, ¿qué pasa? En lo que lo expreso, bueno, no expresé lo que sentí, lo que quería hacer. Después le dieron oportunidad a otra persona que hablara, pero ya que él ya no habla de la situación personal de él, sino que habla de lo que yo hablo, de lo que yo quiero, lo que yo siento. Y me mete miedo diciéndome que situaciones de esas pues que no dan resultado porque en eso viene una pestilencia, mata a todos los pollos, las gallinas, qué sé yo. El caso es que me metió miedo. Me adelantó el tiempo viendo consecuencias de las cuales yo no tenía, pues. O sea, no había visualizado consecuencias de esa índole. Y me las adelantó y me las explicó y me las expresó. El caso es que me metió miedo, se me apagó la ilusión de ser lo que quería ser. Entonces, lo que les quiero decir, ¿verdad? También que en este miedo, pues claro, yo ya venía creciendo con el miedo que me habían influido mis padres. No tienes que hacer la maldad. Por ejemplo, en Semana Santa, si vas al río, ahí te vas a convertir en pez. Si vos vas allá al monte, ahí te va a salir la sucia, qué sé yo. Bueno, muchas cosas así. Entonces, ¿verdad? Y me vine dando cuenta que yo estaba lleno de miedo. Y ese miedo me hacía hasta poder relacionarme con las demás personas porque pensé que las demás personas me iban a rechazar y me iba a sentir mal. O sea, un miedo feo, horrible. No podía yo interactuar con alguien, no podía yo abrir mi corazón para poder escuchar frases
frágiles a mí, a que me llenaran, a que me abrieran mi corazón. No, yo no podía escuchar eso, porque tenía miedo, o sea, podía más el miedo que mi propio amor. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, empezó aquella guerra de sentimientos, ¿verdad? Aquella guerra y se trasladó a la mente, una guerra horrible, fea y que yo no me podía despegar. Entonces yo escuchaba frases que decían, no podemos mezclar el agua con el aceite, ni así la mixee como quiera, el aceite siempre va a estar separado con el agua. Pero yo no entendía eso, ¿verdad? ¿Por qué será esto? ¿Qué dicen estas? Decían, no podemos, ¿qué relación tiene la luz con la oscuridad? O sea, no puede haber luz y oscuridad a la vez. No puede haber agua y aceite a la vez. Entonces yo me podía... ¿Qué es esto? Unas frases filosóficas que yo no las entendía para nada. Y me iba pensando en eso y al fin pues... Pero lo decían por mi situación que yo me encontraba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me di cuenta de esto, de que no podíamos mezclar el agua con el aceite, pues era que yo no puedo tener miedo y amor a la vez. O sea, un miedo desarrollado y amor no lo puedo tener. Entonces, tiene que estar separado el amor con el miedo. ¿Por qué tiene que estar separado esto? Porque el miedo, nosotros somos dotados de ese miedo porque Dios así nos hizo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa precaución a no hacer la maldad. Porque tenemos que saber que Dios existe. Entonces, si Dios existe y nosotros estamos en la maldad, Dios va a venir y nos va a dar nos va a permitir vivir una mala vida porque usted mismo la está construyendo a través del miedo. El miedo, déjeme decirle que llega a la persona hasta a matar a otros por miedo. El miedo es el causante de muchas muertes que han habido a nivel mundial. Porque una persona definida con valor y amor no es un cobarde. El miedoso es cobarde. Y el miedoso, pensando que a él le va a pasar lo peor, él actúa antes. Entonces, y la persona que tiene amor, no. La persona que tiene amor vive feliz, contenta, sin esas guerras internas, sin tener su cerebro mal, diciendo es que no puede ser, será o no será, pero si hago esto me va a pasar acá. Y aquel montón de contradicciones y despierta que hay inseguridad grande en sí. Entonces se vienen todo este montón de instintos a revelarse a su cuerpo, a revelarse y otra cosa también a quedarse con usted. No permita que se quede el miedo con usted. Dele apertura al amor. Entonces, cuando nosotros nos liberamos de este miedo, ¿verdad? Y damos paso al amor, vencemos al miedo. El miedo tiene que quedarse ahí estático, que no desarrolle en nosotros. Porque el miedo tiene que quedarse estático, ¿para qué? Para cuando usted necesite el miedo, entonces sí, siéntalo. Pero no cuando lo necesite. O sea, el miedo se deja ahí quieto y se saca a relucir para cuando usted tiene una tentación de algo y sabe que lo va a llevar a un problema. Entonces ahí es donde se implementa el miedo. Es decir, no puedo hacer esto porque me va a pasar, me va a desgraciar la vida, ¿verdad? Pero en amor es muy diferente. ¿Por qué? El amor es algo sublime. El amor es algo que a usted le está naciendo en su corazón, que le nace en su corazón, en su alma, en todo su ser, en su pensamiento. Dele apertura a eso. Ábrase para esa situación. Abra a la felicidad. El amor es felicidad. Ábrase para eso, para dar un paso a la felicidad. No quede ahí en esa guerra con el miedo.
¿verdad? Entonces, cuando usted tiene amor por usted misma, sin miedo alguno, está dándole paso a ese poder superior, Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el único que nos puede liberar y equilibrar nuestras emociones a un nivel de que verdaderamente podemos desarrollar la vida sin temor alguno a nada más que a Cristo Jesús. Así es de que yo les digo, el único temor que debemos tener y miedo es a Dios. Pero no estemos peleando con nosotros mismos. No hay que tenernos miedos a nosotros mismos, porque esa es la situación. Tener miedo a nosotros mismos, por eso es que la persona actúa de esa manera mal desarrollada, ¿verdad? Porque es un miedo a nosotros mismos, no a los demás. No es a nosotros mismos que nos tenemos miedo. Porque no tenemos miedo porque no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones y no podemos equilibrarnos. No podemos tener algo equilibrado. Por eso es que tenemos miedo. Así de que este segmento, pues yo les deseo que Dios me los bendiga siempre, ¿verdad? Donde quiera que estén y que derrame muchas misericordias sobre ustedes y muchas bendiciones y que les dé salud y vida y alegría. Hasta pronto.